¿Qué es el trastorno del sonido del habla? Vamos paso a paso. El trastorno del sonido del habla es una condición del desarrollo en la que a una persona le cuesta pronunciar correctamente ciertos sonidos del lenguaje hablado. Esto no quiere decir que no entienda lo que dice o que no tenga ideas claras, sino que los sonidos que produce no salen como deberían. Por ejemplo, un niño o adulto con este trastorno puede decir teté en lugar de café, omitir sonidos como decir apo en lugar de sapo, sustituir unos sonidos por otros como fato en lugar de gato, tener una forma de hablar difícil de entender para personas fuera de su entorno. Esto no es lo mismo que hablar con acento o de forma regional. Es una dificultad real para articular ciertos sonidos del habla de manera clara y esperada para su edad. El DSM-5-TR clasifica este trastorno dentro de los trastornos del neurodesarrollo, lo que significa que se presenta desde edades tempranas. Generalmente se detecta en la infancia, pero puede persistir hasta la adultez si no se trató adecuadamente. En adultos puede verse como una forma de hablar que sigue siendo infantil, errores persistentes en la pronunciación o una forma de hablar que los demás no entienden con facilidad. Esto puede causar problemas de autoestima, vergüenza al hablar en público, dificultades en el ámbito laboral o social, malas interpretaciones sobre la inteligencia de la persona, cuando en realidad no hay problema cognitivo, solo de pronunciación. La buena noticia, con tratamiento, sobre todo con terapia fonoaudiológica o del lenguaje, puede mejorar muchísimo. Es importante aclarar que no todas las personas que no pueden pronunciar la RRE vibrante múltiple tienen el trastorno del sonido del habla. Te explico de forma clara. Dificultad con la RR, rotacismo, versus trastorno del sonido del habla. Muchas personas, niños y adultos, tienen dificultades para pronunciar ciertos sonidos como la ERG, R simple, S o L. En el caso de la RR, esto se llama a veces rotacismo, cuando la R suena diferente o no suena. Esta dificultad puede ser aislada y muchas veces no representa un trastorno completo del habla, sino un problema específico de articulación. Entonces, si alguien solo tiene problema con la RR, pero habla claro en general, entiende bien, se comunica con fluidez y no presenta muchas otras dificultades de pronunciación, no se considera que tenga un trastorno del sonido del habla como tal. ¿Cuándo sí se considera trastorno del sonido del habla? Según el DSM-5-TR, se diagnostica este trastorno cuando la persona tiene múltiples errores de pronunciación o errores persistentes para su edad. Esos errores hacen que sea difícil de entender para otros. Los errores interfieren con su vida social, académica, laboral o personal. No se deben a una causa física, como sordera, parálisis facial, etc. En esos casos, sí hablamos de un trastorno del sonido del habla, que puede incluir la RRR y muchos otros sonidos afectados. Historia. La voz de Andrés tiene 30 años y trabaja como ayudante de cocina en un restaurante. Es dedicado, puntual y muy respetado por su equipo. Pero hay algo que siempre lo ha acompañado como una sombra: su forma de hablar. Desde niño, Andrés tuvo dificultades para pronunciar ciertos sonidos. Decía taza en vez de casa, lena en lugar de letra y tome en vez de come. Al principio su familia pensaba que se le iba a pasar. Pero los años pasaron y aunque mejoró un poco, nunca habló como los demás. En la escuela lo molestaba mucho, le pusieron apodos, se burlaban de cómo decía las palabras. Poco a poco, Andrés dejó de hablar mucho, solo decía lo necesario. Aprendió a vivir así, hablando bajito, evitando presentaciones o entrevistas. Nunca fue a un terapeuta. Ya adulto en el restaurante, se comunicaba bien con sus compañeros más cercanos. Pero cuando tenía que hablar con los clientes, se ponía nervioso. Algunos le pedían que repitiera lo que había dicho, otros se reían sin mala intención. Eso lo hería. Un día, una nueva cocinera llamada Lucía, que era muy observadora y amable, le dijo: Andrés, ¿alguna vez fuiste a una evaluación del habla? No. ¿Por qué? Respondió incómodo. Porque me parece que podrías tener algo que se llama trastorno del sonido del habla. Yo estudié un poco de eso en la universidad. No tiene nada que ver con inteligencia y se puede trabajar. Conozco a una fonoaudióloga muy buena.
¿Te gustaría que te la recomiende? Andrés se quedó pensativo. Le dio vueltas al asunto varios días hasta que se animó. La evaluación fue a la consulta con nervios. La fonoaudióloga le hizo hablar, leer, repetir sonidos y contar historias. Después de varias sesiones de diagnóstico, le explicó con calma. Andrés, lo que tienes es un trastorno del sonido del habla. No es raro que haya pasado desapercibido tantos años. Pronuncias algunos sonidos de forma distinta a lo esperado, y eso hace que algunas personas no te entiendan bien. Pero no es tarde para mejorar. Hay ejercicios y técnicas que pueden ayudarte mucho. Andrés suspiró. Se sintió aliviado. Por fin tenía un nombre para eso que lo había limitado tanto tiempo. El tratamiento y el proceso empezaron con terapia 2 veces por semana. Andrés practicaba sonidos frente a un espejo, hacía ejercicios de articulación con la lengua y los labios, grababa su voz y corregía patrones con ayuda. Al principio fue incómodo, se escuchaba y no le gustaba cómo sonaba, pero poco a poco empezó a notar pequeños cambios. Sonidos que antes decía mal empezaron a salir mejor. La terapeuta también trabajó con él en la confianza para hablar en voz alta, para dejar de sentir vergüenza. En el restaurante, Lucía y otros compañeros lo animaban. Andrés, estás hablando cada vez más claro, le decían. Después de varios meses, Andrés se animó a hacer algo que nunca había hecho, contestar el teléfono del restaurante. Lo hizo con miedo, pero lo logró. Andrés Hoy, Andrés sigue en tratamiento, pero ya no le da miedo hablar. Su pronunciación ha mejorado muchísimo, pero más importante aún, ya no se siente menos por su forma de hablar. Sabe que su voz, con sus sonidos únicos, también merece ser escuchada. En una charla con nuevos trabajadores del restaurante, les dijo: yo hablé raro muchos años, pero aprendí que hablar distinto no es hablar mal. Lo importante es no quedarse callado para siempre. Si algo te cuesta, hay ayuda. Y nunca es tarde para mejorar. Si te gusta este tipo de información, suscríbete, regálanos un like y comparte. Si te gustaría saber de un tema en particular, háznoslo saber en los comentarios.